Coalición por el Evangelio presenta La Reforma Protestante, 3 mitos y verdades, escrito por Arturo Pérez. Recuerdo cuando, siendo un niño en la escuela, vi por primera vez el retrato de Martín Lutero en un libro de historia. Leí que este monje alemán inició la llamada Reforma Protestante en el siglo XVI al clavar sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517. En ese momento yo no comprendía de qué se trataba esta reforma, por qué protestaban, y mucho menos cómo podrían clavar 95 tesis en una puerta. Con el tiempo tuve la oportunidad de entender mejor la preocupación de este monje, quien también fue doctor en teología y profesor en la Universidad de Wittenberg, por lo que pasaba en la iglesia. Pero luego descubrí que no todo lo que aprendí en la escuela sobre Lutero y la Reforma Protestante fue de acuerdo a los hechos. En los últimos 500 años surgieron algunas imprecisiones sobre el origen de este movimiento que cambió al mundo. Estos son 3 mitos y verdades sobre la Reforma Protestante. Mito número 1. Lutero clavó sus tesis en Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Lutero no clavó ningún documento en las puertas de la catedral el 31 de octubre de 1517. Más bien, envió una importante carta escrita de manera respetuosa y apropiada dirigida al arzobispo, incluyendo las 95 tesis para su consideración. El motivo de la carta y las tesis fue la venta de indulgencias en la ciudad de Wittenberg, que buscaban recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero quería hacerle saber su punto de vista teológico al arzobispo para evitar que los feligreses tropezaran ante este error, ya que solo Cristo, y no el Papa, tiene el poder de perdonar pecados. La idea de las indulgencias venía del concepto del tesoro del mérito. La Iglesia de Roma decía que María y otros santos llenos de gracia poseían tantos méritos en exceso que había un tesoro del mérito en el cielo disponible para los pecadores que los necesitaran. Sin embargo, para poder apropiarse de tales méritos, el pecador no tiene otra vía que la Iglesia, la cual posee las llaves del tesoro del mérito para aplicarlos a través de los sacramentos. De ahí que la Iglesia Católica Romana sigue enseñando que, aunque la justificación es recibida en los méritos de Cristo por medio del sacramento del bautismo como instrumento de salvación, los pecados mortales nos hacen caer del estado de justificación. Para mantener el estado de gracia es necesario el ejercicio del sacramento de la reconciliación mediante penitencias, esto es, ciertas oraciones y sacrificios. De esta manera, Roma niega la enseñanza bíblica de la justificación por la fe sola. Roma reafirmó su posición en el Concilio de Trento, desarrollado entre los años 1545 y 1563, en respuesta a la Reforma. La idea de Roma era que estas indulgencias vendidas servirían al penitente como un certificado de que ejercitaba la penitencia debida, tomada del tesoro del mérito, bajo la insignia del Papa, para obtener el perdón de pecados y la liberación del alma del purgatorio después de la muerte. Hoy celebramos la Reforma el 31 de octubre porque en esa fecha Lutero envió la carta mencionada, pero las 95 tesis no fueron clavadas por Lutero en las puertas de la Catedral de Wittenberg, sino por algún custodio del edificio que lo haría en el transcurso de las siguientes 2 semanas como parte de sus funciones de publicar este tipo de documentos de interés para los estudiantes de la universidad. Las puertas de la iglesia servían como tablero para publicación de anuncios. La imagen de Lutero clavando sus tesis en Wittenberg fue una figura usada por Philipp Melanchthon, un colaborador de Lutero que no estaba presente en Wittenberg durante estos eventos. Melanchthon quiso ilustrar el poder de Dios prosperando lo que cualquier maestro responsable que enseña la verdad de Dios debería hacer: exaltar la verdad del Evangelio públicamente. Verdad número 1. Lutero no clavó las tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Mito número 2. La Reforma Protestante se llamó así desde el inicio porque buscó protestar contra la Iglesia. Cuando Lutero escribió sus tesis no tuvo intención de entregarlas al público para protestar contra la Iglesia. De hecho, él pensaba que tanto el arzobispo como el Papa estaban ajenos a esta situación de la venta de indulgencias en Wittenberg y más bien quería alertarlos del error teológico. Él también quería discutir las tesis entre sus estudiantes, pero lo primero que sucedió fue que los estudiantes que vieron la publicación tradujeron el documento del latín al alemán y en la providencia de Dios se difundió rápidamente.
Si queremos identificar un momento cuando el movimiento de la Reforma luterana se declara públicamente en contra de Roma, podríamos sugerir el instante cuando Lutero, en 1520, recibe una bula papal. El Papa León X decía en ella: «Un cerdo salvaje ha entrado en la viña del Señor», y ordenaba que las obras literarias de Lutero fueran quemadas, dándole al monje 60 días para retractarse y someterse a la autoridad de Roma. En respuesta, Lutero quemó esta bula públicamente con otros libros que eran considerados los peores proponentes de las doctrinas papistas. Luego, Lutero comparecería ante la Dieta Imperial reunida en la ciudad alemana Worms en 1521, donde no se retractó. Entonces, ¿cómo surgió el término protestante? Fue en 1529, alrededor de un tema político en Alemania en cuanto a la libertad de cultos. Para 1526 se había dado libertad a los estados alemanes para elegir su propia preferencia religiosa. Austria y algunos estados del sur de Alemania optaron por el catolicismo romano, mientras que otros comenzaron a implementar la reforma luterana. Para 1529 hubo una segunda dieta en Espira, Alemania, con una gran oposición de los católicos romanos, lo cual fue una amenaza de intervención imperial de Roma contra Alemania. Esto llevó a los príncipes luteranos a presentar una protesta formal, recibiendo así el nombre de protestantes. Verdad número 2. Lutero y sus seguidores en un principio no protestaron contra Roma. Mito número 3. La Reforma inició y concluyó durante el siglo XVI. Jesús citó al profeta Isaías para señalar un mal presente en medio de los creyentes que han profesado la fe a través de los tiempos. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En Mateo 15:8. De hecho, pilares de la iglesia como el apóstol Pedro y Bernabé cayeron en hipocresía, debiendo ser confrontados públicamente para preservar la pureza del evangelio. Lee Gálatas 2 del 11 al 14 y Hechos 15 del 7 al 9. Así podríamos citar muchos ejemplos anteriores a la reforma del siglo XVI. En otras palabras, el espíritu de la reforma ni comenzó ni concluyó en el siglo XVI. En cambio, siempre ha estado y estará presente en tanto que el Espíritu de Cristo continúa obrando en medio de su pueblo. Debido al pecado remanente en el creyente, es fácil llegar a confiar en nuestras propias prácticas religiosas y obras imperfectas antes que en la obra perfecta de Cristo. Todos caemos en algún momento en honrar a Dios de labios mientras nuestro corazón se aparta de Él. Sin darnos cuenta, hacemos un ídolo de la plataforma religiosa con el fin de buscar beneficios personales. A pesar de nosotros mismos, la buena noticia es que la iglesia sigue siendo reformada por la acción del Espíritu de Cristo obrando en nosotros de manera constante, una y otra vez. El Espíritu nos ilumina, reformándonos y mostrándonos nuestro pecado por medio de la ley de Dios, al tiempo que sigue creando fe y transformando nuestro corazón por medio del Evangelio de Cristo. En tanto haya mensajeros de Dios predicando la palabra de Cristo, la iglesia reformada siempre se está reformando. Verdad número 3. La reforma no empezó con Lutero y continúa en nuestros días.